Hola, hola nuevamente para todos ustedes, un cordial saludo, subiendo un video nuevamente después de este receso. Para el video del día de hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a las macros en Excel. Vamos a verificar o vamos a dar el concepto de macro, qué son las macros, cómo se utilizan las macros, en qué casos se deben utilizar las macros, las clases de macros existentes actualmente y los tipos de macros, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, después de la introducción, arrancamos con el tema de las macros. Bienvenidos. Bienvenidos a TechMaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Ok, bueno, volvemos nuevamente después de la introducción. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con la parte conceptual de la macro. Como lo dice aquí la hoja de cálculo que tengo preparada con los conceptos, dice: una macro es una grabación de una secuencia de pasos de manera lógica y ordenada, que tiene como objetivo final dar solución a un determinado problema. Hay que tener muy bien en cuenta que cuando estamos trabajando con macros en Excel, lo que dice aquí el concepto es que es una grabación de una secuencia de pasos que están organizados de una manera lógica y ordenada, como lo dice ahí. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros estamos grabando una macro en Excel, estamos grabando el paso a paso de las operaciones que se están realizando de manera repetitiva, ¿sí?, en nuestro entorno laboral. Por ejemplo, supongamos que yo día a día en mi entorno laboral, en mi trabajo, en mi actividad laboral, tengo que realizar una serie de procesos que son todos los días lo mismo. Entonces lo que yo puedo hacer para optimizar tiempo, ¿sí?, y para no gastarme todo ese tiempo haciéndolo día a día, lo que puedo hacer es simplemente grabo esa secuencia de pasos y esa secuencia de pasos la convierto en una macro. ¿Qué me puedo ganar yo con el tema de la macro? Me puedo ganar una optimización de tiempo. Por ejemplo, yo puedo coger un proceso que se demore media hora haciéndolo manualmente, paso a paso, y lo puedo convertir simplemente en un proceso que lo voy a ejecutar en 2 minutos, ¿sí?, a través de una combinación de teclas, ¿sí?, o a través de el clic o la presión de un botón que más adelante les enseño cómo funciona. Entonces, digamos que las macros son muy útiles en Excel cuando estamos realizando tareas de manera repetitiva, ¿sí?, y que son tareas que estamos haciendo constantemente, que requieren de la misma secuencia de pasos siempre. La segunda parte de la teoría dice que estas macros en Excel se trabajan mediante el grabador de macros desde la barra de herramientas o para usuarios más avanzados desde el editor de lenguaje de código de Visual Basic. ¿Qué pasa? Cuando estamos trabajando con macros, esas macros se pueden trabajar de dos maneras. La primera manera, digamos que es la manera convencional, que es la manera en la que los usuarios finales es como trabajan las macros, es a través de la barra de herramientas del menú programador o desarrollador. En este caso yo les voy a mostrar aquí la versión de mi Office, es Office 2016, y en el Office 2016 se encuentra bajo en la pestaña de programador. Ustedes pueden ver aquí en pantalla, aparece el icono de macros y aparecen los iconos correspondientes para la grabación de macros. Icono de grabar macros, usar referencias relativas, seguridad de macros. Entonces,
lo podemos encontrar por medio del menú programador o el menú desarrollador, dependiendo de la versión de Excel que estemos trabajando. Generalmente por defecto esta opción no viene activa, tenemos que activarla, ¿sí? En los equipos que no vengan activa esta opción, simplemente venimos aquí a la barrita de la cinta de opciones, que es esta barrita pequeña que aparece al lado superior izquierdo de la ventana. Le vamos a dar clic en la flechita que indica hacia abajo y ahí vamos a seleccionar la opción que dice más comandos. Digamos que esa sería como la manera paso a paso, como la manera larga de hacerlo. La manera más corta podría ser en cualquier área en blanco de las barras de herramientas. Por ejemplo, yo estoy aquí en inicio, yo puedo coger un área en blanco de estas que no tiene iconos y le puedo dar clic derecho y le digo personalizar la cinta de opciones. Cuando le doy personalizar la cinta de opciones me aparece el mismo cuadro que me hubiera aparecido si le doy clic más comandos, me aparece esta ventana. Entonces debo seleccionar aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Al personalizar lista de opciones debo venir a la ventana que está acá al lado derecho y voy a seleccionar o voy a marcar la casilla de la opción que dice programador o desarrollador. Vuelvo y repito, dependiendo de la versión que tengan de Excel. En este caso esta versión es 2016 y aparece como programador. Entonces simplemente marcar la casilla y al marcar la casilla pues ya me aparecen los controles correspondientes o los comandos correspondientes a las macros, como lo podemos ver aquí en código. Es simplemente marcar aquí la casilla y al marcar la casilla ya le doy a aceptar y ya me debe aparecer aquí la ficha en la barra del menú, en este caso programador. Entonces estas macros se pueden trabajar de dos maneras, que lo vamos a hablar ahorita más adelante con las clases de macros. La siguiente parte del concepto dice que cuando se están trabajando macros en un libro de trabajo, este debe grabarse como tipo de archivo del libro de Excel habilitado para macros. ¿Qué pasa? Cuando estamos trabajando en un libro de trabajo, que así se llaman los archivos en Excel, al momento que nosotros estamos trabajando macros en ese libro de trabajo, si nosotros le damos al archivo guardar de manera normal, pues se va a guardar el contenido, ¿sí? Vamos a tener el contenido que estamos trabajando en el libro, pero no vamos a tener derecho a utilizar la macro. O sea, la macro, ese proceso interno que él graba cuando estamos realizando la secuencia de pasos, no va a quedar grabado y por lo tanto no voy a poder ejecutar la macro en ese libro de trabajo. Entonces la idea es, siempre que estoy trabajando libros que contengan macros, realizar un grabado especial. Ese grabado especial es a través de la opción archivo, en la opción guardar como. Aquí yo voy a seleccionar la ubicación donde quiero grabar mi archivo. Entonces digamos que lo voy a grabar en documentos. Aquí le colocaría el nombre del archivo y en la parte de abajo donde dice tipo, aquí vendría y seleccionaría de la lista desplegable esta segunda opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Miren que ya la extensión cambia, ya no sería XLSX como sería normalmente en un libro de trabajo de Excel normal, así como lo dice aquí, sino que sería XLSM. Se le coloca la M indicando que es un libro que contiene macros. Te repito, si es un libro que va a tener macros y que debemos ejecutarlo, siempre los libros de trabajo debemos grabarlo con este tipo, libro de Excel habilitado para macros. Ok, vamos entonces, después de haberles explicado esto, y ya venimos a la siguiente parte del concepto que nos dice que los nombres de las macros deben comenzar con un carácter, una letra, y no deben llevar espacios. Cuando yo voy a colocarle el nombre a una macro, es indispensable que como primera medida inicie el nombre de la macro con una letra. Ya de ahí en adelante le puedo colocar números, le puedo colocar símbolos, pero la idea es que el nombre de la macro primero sea una macro que tenga un nombre, que el nombre de la macro tenga que ver pues con lo que voy a realizar, que sea coherente con la función que va a realizar la macro. Que muchas veces grabamos macros y le colocamos nombres que ni siquiera nosotros mismos sabemos que va a ejecutar la macro. La idea es colocar una macro, colocarle el nombre con algo que represente la macro, con algo que vaya a ser la macro. Y siempre trabajarlo con una sola palabra. Por ejemplo, si yo quiero que mi macro se llame, por decir algo, macro de prueba, ahí tendría 3 palabras, macro de prueba. Pero si yo coloco las 3 palabras utilizando los espacios, al momento de darle a aceptar,
al grabador de macros, él me va a decir que hay un error en el nombre, que hay un error de sintaxis. Entonces debo colocar macro guión al piso de guión al piso prueba. Con esa estoy uniendo las tres palabras por medio de un guión al piso y estoy formando una sola cadena de caracteres. Es lo que pide el asistente de macros como digamos cláusula primordial para poder grabar la macro y para poderla ejecutar después. Que el nombre comience con un carácter, que sea una letra y que no lleve espacios. Con relación al siguiente concepto que dice clases de macros, esas macros, como les comentaba aquí al inicio en la segunda parte del conceptual, dice que las macros las podemos trabajar por medio de secuencia de pasos o podemos trabajarlo por medio de código en Visual Basic. Resulta que para usuarios experimentados, cuando yo entro a la sección de Visual Basic, yo puedo encontrar aquí un editor de código donde yo puedo crear macros a través de código. Digamos que eso ya sería como para usuarios avanzados. De todas maneras, ahorita que hagamos una macro por medio de secuencia, les muestro el código que él automáticamente crea al momento de grabar esa macro, ¿sí? Para que ustedes miren o hagan de pronto el símil a cómo se podría hacer esa macro directamente desde la ventana de código, que sería este que les estoy mostrando aquí. Pero pues no se preocupen que en este video solamente les voy a enseñar a trabajar macros a través de la grabación de secuencias. Bueno, como siguiente medida de la parte conceptual dice que los tipos de macros se trabajan por medio de referencia relativa o referencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso de macro por referencia relativa o macro por referencia absoluta? Resulta que cuando yo estoy grabando macros, de manera normal, o sea macros por defecto, esas macros se graban como macro de referencia absoluta. Si ustedes recuerdan un poquito el concepto de Excel básico, pues ya hablamos de referencias relativas y referencia absoluta, tiene mucho que ver con esta parte de la codificación que le dan las referencias de celdas a el Excel básico intermedio. En este caso, cuando utilizo yo una macro por referencia absoluta, ¿sí? Que en este caso es como nos la muestra el Excel por defecto, una macro por referencia absoluta, la utilizo cuando yo necesito ejecutarla siempre en la misma parte. Entonces vamos a colocar aquí, se ejecuta siempre en la misma parte de la hoja de cálculo. Ahorita yo les enseño por medio de un ejemplo qué quiere decir eso, que se ejecuta siempre en la misma parte de la hoja de cálculo. Y por el contrario, la macro por referencia relativa, esta se ejecuta desde cualquier referencia de celda de la hoja de cálculo. Bueno, entonces en este caso hay una diferencia, digámoslo así, con los dos tipos de macros que se manejan. En los ejemplos yo les voy a mostrar cuáles son los dos tipos de macros que se van a manejar en este primer segmento y les voy a mostrar cómo se graba de manera absoluta y cómo se graba de manera relativa. ¿Listo? Entonces, a nivel conceptual, digamos que ya tenemos esto un poco claro. Pasemos a la parte práctica. Entonces, para eso voy a ir a la hoja de cálculo que dice aquí práctica y vamos a hacer una operación. Supongamos que yo estoy trabajando siempre en un libro de trabajo donde siempre tengo que hacer de manera repetitiva las mismas funciones, siempre tengo que hacer lo mismo, cada día tengo que hacer las mismas funciones. Supongamos, digamos que yo tengo una tabla, voy a hacerlo de manera manual aquí, donde yo digamos que yo siempre tengo que llegar a hacer una tabla en Excel donde le voy a colocar estos valores. No quiere decir que siempre las macros van a comenzar así, ¿no? Es un ejemplo que les estoy mostrando de cómo se realiza la grabación de una macro para yo poderla ejecutar. Digamos que yo siempre tengo que llegar y colocar una tabla donde diga valor 1, valor 2 y resultado. Digamos que tengo que hacer la configuración de una tabla, que tengo que colocarle bordes, que tengo que colocarle aquí texto centrado, que tengo que colocarle negrilla, que aquí tiene que venir un bordecito, un color de fondo, y aquí le voy a colocar los valores. Digamos que yo tengo 20 y digamos que tengo 30. Digamos que siempre me toca llegar a realizar la suma de estos dos valores. Entonces selecciono los dos valores y ahí me da el resultado, ¿sí? Supongamos que yo siempre tengo que llegar a hacer esta operación. Hay que tener en cuenta una cosa. En el momento en que yo empiece a grabar la macro,
A partir de ese momento, todo lo que yo haga dentro de la hoja de cálculo, ojo, dentro de la hoja de cálculo, todo movimiento, todo cambio que yo haga dentro de la hoja de cálculo va a quedar grabado en la macro. ¿Sí? Yo puedo darle clic aquí a inicio, puedo entrar a Word, puedo entrar a otras aplicaciones, al navegador, pero eso no interfiere para nada en la macro. Sí va a interferir el tiempo que me voy a demorar yo grabando la macro. Muchas veces ese tiempo nos juega una mala pasada y nos crea baches en el código que hacen que mi macro funcione mal. Lo ideal para grabar la macro es primero tener claro el paso a paso de lo que yo voy a realizar para evitar confusiones después. O sea, debe ser un proceso de grabación fluido que de pronto no me permita a mí equivocarme. Lo que yo recomiendo en estos casos es tener un amplio dominio del proceso que yo voy a hacer, de la secuencia de pasos, para así mismo de esa manera fluida poder grabar la macro y no empezar a titubear dentro del proceso de grabación. Entonces miren que lo que hice aquí yo fue una simple tabla donde le coloqué valor 1, valor 2 y resultado, y coloqué unos valores aquí y aquí le coloqué la fórmula, ¿sí? Una fórmula de suma sencilla, ¿sí? Que sería C5 más D5, esa sería la fórmula. Entonces esto que está aquí, ten en cuenta también mucho el tema de la posición. ¿Dónde comencé a grabar la macro? Comencé a grabarla aquí en C4, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta esa posición. Es más, voy a colocar aquí los datos C4 para que lo tengan en cuenta. Posición C4. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a coger esto que está aquí, lo voy a eliminar, ¿sí? Y eso mismo que acabo de hacer yo aquí en C4, por eso lo tengo aquí marcado, lo voy a hacer a través de un proceso de grabación de una macro. Entonces, con esto quiero que tengan en cuenta una cosa. Si miramos aquí en la parte de abajo, donde estoy mostrando el puntero en este momento, aparece el iconito de grabar macro. Pero miren que aparece un texto que dice no se está grabando ninguna macro en este momento. Haga clic para empezar a grabar una nueva macro. Quiere decir que si yo voy a grabar una macro, le puedo dar clic aquí y en el momento que le dé clic, él empieza la grabación. Todo lo que yo haga, él va quedando grabado dentro del código. Digamos que lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde la ficha programador y en la opción que dice grabar macro. Miren el iconito, es el mismo icono que aparece aquí abajo. La única diferencia es que aquí lo tenemos en color, acá lo tenemos a blanco y negro. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy grabar macro, él me abre una ventana donde les digo lo que les comentaba en la parte conceptual. Debo colocar el nombre de la macro. Generalmente esos nombres de las macros, deben ser nombres que sean una sola cadena de caracteres y que preferiblemente sea un nombre acorde a lo que va a realizar la macro. Digamos que en este caso le voy a colocar macro de prueba, pero voy a colocarlo así, macro de prueba absoluta 1, así. Aquí iría el nombre de la macro. Pues en este caso no me va a presentar ningún tipo de inconveniente porque estoy uniendo las cadenas de caracteres a través de un guión al piso, ¿sí? En la parte de abajo dice tecla de método abreviado. ¿Qué pasa con la tecla de método abreviado? Resulta que esa tecla de método abreviado la utilizo para yo poder ejecutar la macro en combinación con la tecla control o con otras teclas, dependiendo de la tecla que vaya a utilizar. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos a las macros que comúnmente ejecutamos, podemos decir que la activación de un texto en negrilla lo hacemos con la combinación de teclas control N, ¿sí? Que el texto subrayado lo hacemos con control S, que el texto en cursiva lo hacemos con control K, que para grabar un archivo lo hacemos con control G. Todas estas combinaciones de teclas son métodos abreviados, son teclas de métodos abreviados que se han utilizado para grabar macros, ¿sí? De manera, digamos así, por defecto, de manera codificada, que ya vienen por defecto en Excel codificadas de esa manera. Quiere decir que si yo le coloco, por ejemplo, aquí en la casilla la N mayúscula, miren que él me le va a colocar aquí el icono o el texto que dice mayús, me le estoy diciendo que debo trabajarlo control mayús N, ¿sí? Para poder ejecutar la macro tengo que colocarlo control mayús N.
¿Qué pasa si le coloco la N minúscula? La N minúscula me dice que puedo ejecutar la macro con control N minúscula, ¿sí? Entonces eso lo puedo utilizar yo desde ahí cuando vaya a ejecutar la macro, para no confundirme con las macros que ya tengo anteriormente almacenadas. Entonces digamos que esa es una de las maneras en las que yo puedo ejecutar la macro a través de teclas de método abreviado. Voy a colocarle M minúscula para hacer referencia a que es una macro. Entonces voy a colocarle control M y ahora lo hacemos de las dos maneras. En esta parte de abajo donde dice guardar macro en, si yo despliego la lista me aparecen tres opciones. Libro de macros personal, que ese libro lo utilizo yo para cuando digamos yo soy un programador o un desarrollador y yo generalmente estoy trabajando en macros constantemente en Excel. Entonces yo puedo tener un libro única y exclusivamente para guardar todas mis macros, ¿sí? Entonces digamos que yo en ese libro de trabajo, ese libro lo puedo yo cargar en un dispositivo externo y digamos que yo estoy trabajando en una empresa donde se requieren procedimientos automáticos constantemente, supongamos una empresa comercial, yo puedo grabar mi libro de macros y ese libro de macros lo llevo en un dispositivo externo, ya sea un disco duro, una memoria USB, y lo puedo, dentro de ese libro de macros, tengo todas mis macros ahí grabadas, entonces yo simplemente cojo la macro que voy a ejecutar en el usuario donde esté haciendo el trabajo y lo ejecuto desde ahí, desde mi libro personal de macros. En la segunda opción que hice libro nuevo, esta opción la utilizo yo para cuando voy a ejecutar macros y esa macro digamos es una macro especial para digamos X o Y tarea. Entonces digamos que grabo la macro de un libro nuevo para siempre ejecutarla desde un libro nuevo, ¿sí? Entonces eso viene mucho dependiendo del tema de cómo se va a ejecutar la acción y qué es lo que requiere el usuario mediante la tarea de la macro. Y la última opción dice este libro. En esta opción de este libro es donde me permite grabar la macro para ejecutarla única y exclusivamente en este libro de trabajo. Digamos este libro en este caso se llama libro 2. Esta macro que voy a grabar solamente va a funcionar en libro 2. Si yo abro un libro de trabajo nuevo y quiero ejecutar esa macro no va a estar ahí grabada, esa macro solamente va a existir en libro 2, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia entre las tres. En este caso y por defecto siempre trabajamos la tercera opción, que es guardar macro en este libro. En esta parte donde dice descripción, en esta parte es donde yo coloco lógicamente como lo menciona ahí el nombre, la descripción de lo que va a realizar la macro. Digamos que no es como un campo obligatorio de llenar, pero sí es muy recomendable que se haga dependiendo del tipo de usuario que vaya a ejecutar la macro. A veces de pronto son personas muy inexpertas que requieren de pronto de un tipo de conocimiento especial para poder saber qué es lo que va a realizar la macro. Cuando son personas que de pronto no tienen el conocimiento, es bueno que tengan la descripción para que sepan qué es lo que va a realizar la macro y que sepan qué es lo que tienen que esperar como resultado de esa ejecución de esa macro. Entonces no es un campo que digamos que sea obligatorio, pero sí es conveniente de pronto o es recomendable de pronto escribir algo en la descripción. En este caso le voy a colocar macro absoluta de prueba 1. ¿Sí? Miren que en el momento que yo estoy grabando aquí me aparece el iconito acá normal, pero cuando yo le voy a aceptar, este iconito aquí me va a cambiar. Ya no va a quedar este icono aquí, sino que me va a salir el icono que es el icono que corresponde al cuadrito del stop cuando estoy trabajando en reproductores de audio o video, que es un cuadrito donde yo le doy detener. Ese icono va a quedar en esa forma, lo que quiere decir que a partir del momento que yo le dé a aceptar, a partir de ese momento se comienza a grabar la macro. Miren que en este caso vamos a hacer la macro absoluta. ¿Sí? Yo quiero que tengan en cuenta estos iconos de acá arriba. ¿Sí? Miren la posición de estos iconos, miren el color de los iconos, no se ve como ninguno resaltado, todos están de la misma forma. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a crear una macro por medio de referencia absoluta. Entonces le voy a dar a aceptar y miren lo que les digo, el icono cambia de forma automáticamente. Quiere decir que ahí ya estamos grabando la macro. Todo lo que yo haga va a quedar grabado. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Me voy con la posición C4, que era la que tenía marcada aquí, y voy a comenzar a elaborar la tablita que ya habíamos hecho. Ya le había colocado valor 1, le había colocado valor 2, le había colocado aquí resultado,
una tablita donde le había colocado bordes y a los títulos le había colocado este color de fondo, le había puesto negrilla, le había colocado aquí le había colocado 20, aquí le había colocado 30 y aquí lo que había hecho era la suma de los dos valores, ¿sí? Digamos que ahí ya quedó grabada mi macro. Voy a darle detener y ahí ya quedó grabada la macro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como ya le di detener, miren que el icono volvió a cambiar. Volvió a aparecer el icono normal de grabar macro, como si no hubiera pasado nada. Voy a coger estas celdas de aquí donde está lo que acabé de hacer y lo voy a borrar, ¿sí? Voy a darle eliminar. Y yo quiero que ustedes miren una cosa. Miren que donde comencé a grabar fue en C4. Siempre me dedico en C4. ¿Se acuerdan ustedes de la combinación de teclas que yo le di a la macro cuando la grabé? Le habíamos dicho que la iba a ejecutar por medio de control M. Si yo vengo aquí, miro aquí la macro, aquí tengo el nombre de la macro, le puedo dar a ejecutar, ¿sí? O en ese caso yo le puedo decir, por ejemplo, aquí opciones, y en opciones me dice que la voy a ejecutar con control M. Ahí está la letrica que yo le coloqué. Por si se me olvidó, yo simplemente abro esta ventanita y le coloco opciones de la macro y me dice que la ejecuto con control M. O vuelvo y repito, le doy aquí a ejecutar. En este caso me voy a ubicar aquí en C4 y le voy a dar control con la tecla control del teclado y la letra M. Le voy a colocar aquí y voy a ejecutar la macro, ¿sí? Darle aquí, le doy control M, aquí, ejecutar. Bueno, ahí le di a ejecutar la macro. Entonces miren lo que hizo, ejecutó la macro en la misma posición donde yo la creé. Si yo la creé en C4, aquí estoy en C4. Voy a borrar nuevamente acá. Yo quiero que miren una cosa. Voy a eliminar. Voy a ubicarme por acá al final de la hoja de cálculo. Acá miren donde estoy. La referencia de XFD, digamos que me voy por acá al final abajo. Digamos aquí. Voy a ubicarme aquí en XS. Y le voy a dar a ejecutar macro. Voy a volverla a ejecutar. Y miren qué pasa, ¿dónde me llevó? Automáticamente me llevó a C4, que es la posición donde originalmente yo grabé la macro. En esa posición de C4 es donde yo tengo grabada la macro inicialmente. Estoy grabando en esa posición, en la posición C4. Independientemente del sitio donde yo me encuentre en la hoja de cálculo, miren que estaba por acá en las últimas columnas. Independientemente del sitio donde yo me ubique, al momento de ejecutar la macro, él automáticamente la va a ejecutar en el sitio donde se grabó. Única y exclusivamente en ese sitio se va a grabar la macro, ¿sí? En ese caso. Vamos a hacer ahorita una macro y la vamos a grabar de distinta forma. Vamos a hacer una tabla diferente, pero la voy a grabar como una macro por referencia relativa. Esta macro es una macro por referencia absoluta. Voy a grabar la macro por medio de referencia relativa. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a darle grabar macro, voy a colocarle aquí macro, relativa 1, miren que estoy uniendo los nombres por medio de un guión al piso. Como es una macro por referencia relativa, le voy a colocar macro, le voy a colocar control R minúscula y le voy a decir que voy a grabar una macro por referencia relativa. El momento en que le dé a aceptar, va a empezar a grabar la macro. Digamos que yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer un ejercicio distinto para que no vayan a decir, ah, pero es que el mismo ejercicio me está haciendo trampa. No, voy a hacer un ejercicio diferente. Entonces voy a darle a aceptar y digamos que voy a ejecutar en esta posición, voy a ejecutar una lista de números aleatorios. Le voy a decir números aleatorios entre 100 y 1000, ¿sí? Que son números aleatorios. Voy a generar una lista de números aleatorios en esta posición y voy a generar una lista de números aleatorios en esta posición de aquí. Digamos que aquí en este segmento voy a colocarle, voy a generar la suma de esos elementos
la suma, y aquí digamos que voy a generar el promedio. Le digo promedio de estos elementos, y aquí digamos que voy a colocarle el máximo número de esos elementos. ¿Sí? Digamos que lo voy a colocar aquí en negrilla, y supongamos que esta tablita voy a marcarlo acá, pero miren que yo cada vez que estoy haciendo cambios aquí él me va a cambiar, ¿sí? Digamos que yo quiero que estos valores sean siempre los mismos, entonces le doy copiar, y aquí mismo voy a darle pegar, pero le voy a dar pegado especial para que solamente me copie los valores. De esa manera ya no me queda la función, sino que me quedan los valores, y ya me quedan los valores aquí fijos. Entonces digamos que yo esto lo voy a colocar aquí, le voy a poner, todavía estoy grabando, miren que todavía estoy grabando. Voy a colocar un color de fondo así como azulito, que se vea la diferencia. Y aquí digamos que le voy a colocar también cuadrícula, voy a colocar borde exterior grueso y lo voy a colocar de otro color, digamos que le voy a poner este verde. Supongamos que ya terminé de grabar, voy a detener la macro. Recuerden que a esta le colocamos control R, ¿no? Entonces voy a borrar las celdas que corresponden a ese cuadrito. Miren la posición, aquí la grabé en C4 antes de borrar, y aquí la grabé en J10. Voy a colocar aquí J10. Entonces ahora sí voy a eliminar las celdas. Aquí. Ya desaparece la tabla y me voy a ubicar en J10. ¿Sí? J10. ¿Con qué combinación de teclas grabamos la macro? Con control R. Entonces le doy control R y él ejecuta la macro automáticamente. ¿Sí? Miren que le ejecutó en J10, la posición que yo le di. Pero ahora resulta que estamos por acá lejos, que estamos en la XR, y digamos que voy a ir a la XER, no fila 2, sino que voy a ir a la 56.000, por acá abajo. Miren dónde estoy, aquí. ¿Sí? Voy a ejecutar la macro ahí. Entonces si yo le doy control R, miren lo que pasa. Primero me devuelve acá, porque él ejecutó la macro aquí, donde yo le dije que la ejecutara. Si yo voy a XR 56.000, me voy a dar cuenta que no ejecutó nada. ¿Por qué? Porque cuando grabé la macro, al momento de grabarla, la estaba grabando como una macro por referencia absoluta, no le marqué referencia relativa. Entonces vamos a borrar la macro. Voy a borrar primero el contenido. Voy a borrar la macro. ¿Sí? La macro las puedo borrar de una vez, aprovecho y les cuento cómo la borro. Selecciono el icono de macros, vengo a la macro que acabé de hacer, y si ya vi que no me sirve, le doy a eliminar, como en este caso. Y si desea eliminar la macro relativa a 1, le digo sí. Voy a grabarla nuevamente, pero la voy a grabar utilizando referencias relativas. Entonces me voy a ubicar nuevamente en G10, en J10, perdón. J10, le digo grabar macro, y le digo macro relativa 1. Le digo que la ejecute con control R, y le coloco macro por referencia relativa. Le voy a dar a aceptar. Antes de comenzar a grabar, voy a seleccionar aquí este icono que dice usar referencias relativas. Pues miren cómo está. Si yo le doy clic, miren que él va a quedar resaltado. Quiere decir que a partir de ahí todo lo que yo grabe va a quedar como macro por referencia relativa. Les voy a volver a realizar el procedimiento que había hecho ahorita, aleatorio entre, por medio de la función. Le voy a decir que me grabe números entre 100 y 1000. Aleatorio punto entre número inferior 100 y superior 1000. Ahora sí voy a copiar y voy a colocarlo, digamos, acá. Voy a hacer estos 4, pero como yo quiero que esos 4 se conserven esos mismos números, le voy a dar copiar, y aquí donde inicia la tabla voy a venir a pegar y le voy a decir que como pegado especial me pegue solamente los valores. Entonces no me va a pegar
la función, sino que me van a pegar los valores solamente. Ahora sí ya puedo trabajar entonces con la fórmula. Entonces aquí le voy a decir primero que esta sería la suma, que aquí me generaría el promedio, por ejemplo. Eso es un ejemplo nada más que le estoy dando, pues no quiere decir que siempre vayan a ser así. Aquí le voy a colocar max y aquí le voy a colocar min. Entonces la misma situación que habíamos hecho ahorita. Marcamos la cuadrícula, le doy cuadrícula interna, luego vengo acá, le doy cuadrícula externa y lo mismo vengo acá, le doy cuadrícula externa y ya le coloco los colores para diferenciarlo. Digamos que estos van a ser verdes y que este de abajo va a ser azul. Vamos a poner este azul y vamos a poner el texto blanco y en negro. Ya tengo mi tabla ahí creada. Voy a tener la macro. ¿Listo? Ahora sí, voy a borrar todo esto que tengo aquí. Voy a eliminar. Ya desapareció. Voy a J10 nuevamente. Ahí estoy en J10. ¿Cómo la ejecutamos? Con control R. Control R. Ahí está. ¿Listo? En J10. Voy a irme acá al final. Y voy a buscar la XER 56.000. Donde estábamos ahorita. No quiere decir que sea ahí siempre, es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Voy a darle control R. En la XR 56.000. ¿Sí? Ah, pero que yo la quiero aquí también. Enseguida, control R. Miren, y me la mantiene en la posición donde está la otra. Si yo voy acá al inicio, miren, no me las ha borrado. Ahí está. Ah, que yo quiero ejecutar la macro aquí, control R. Cada vez que le dé control R, independientemente de donde esté la ubicación, él me va a ejecutar la macro, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre una macro absoluta y una macro relativa. Con la macro absoluta yo siempre la debo ejecutar en el mismo sitio, siempre en la misma referencia de celda. Mientras que la macro por medio de referencia relativa se puede ejecutar en cualquier parte de la hoja de cálculo la cantidad de veces que se necesite. ¿Listo? Si yo le llegase a decir, por ejemplo, aquí otra vez control N para ejecutar la macro de aquí, la macro por referencia absoluta, le voy a ejecutar, miren, siempre me tira y me la va a ejecutar en la misma celda porque es absoluta. Mientras que la relativa en cualquier parte de la hoja de cálculo él la va a ejecutar sin problema. ¿Listo? Sin borrar las otras. Bueno, entonces con relación a la parte de las macros, esto digamos que es la primera parte que les quería mostrar, cómo se trabaja una macro absoluta, cómo se trabaja una macro por referencia relativa, cuál es la diferencia de las dos, y digamos que ya tendrían ustedes el criterio para saber qué tipo de macro van a utilizar, ya sea por medio de referencia absoluta o por medio de referencia relativa. Siempre es recomendable, después de que hagamos una macro por referencia relativa, desactivar nuevamente la opción para que quede como una macro absoluta por defecto, ¿sí? Resulta que yo les quería mostrar a ustedes cómo se ven las macros a través de la ventana de código. Digamos que esa primera macro, que fue una macro por referencia absoluta, yo le voy a dar modificar y miren, aquí aparece en la ventana del código todo lo que hicimos nosotros a través de la secuencia de pasos. Él lo transformó a código y todo esto que aparece aquí es la macro por referencia absoluta. Miren que aquí aparece macro de referencia absoluta, ¿sí? Pero si me voy más abajo al libro, me dice macro relativa 1, que fue la macro por referencia relativa, ¿sí? Entonces miren la diferencia en el código. Mientras que en la macro por referencia absoluta aparecen las referencias de celda como tal, como son, ¿sí? Donde estoy ejecutando la macro. En la macro por referencia relativa no aparecen esas referencias de celda. Miren,
que por eso es que yo la puedo ejecutar en cualquier posición, ¿sí? Desde donde yo esté puedo ejecutar la macro en cualquier posición. ¿Listo? Entonces no me la amarra a ninguna referencia de celda, siempre puede estar en cualquier parte de la hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces así es como se ven las macros a través del diseño de código. Listo, entonces espero que les haya quedado claro las macros, cómo funcionan las macros, cómo se graban las macros, y nos vemos entonces en un segundo video donde les voy a explicar ya otro tipo de funcionamiento de las macros, que vamos a trabajarlas a través de formularios. ¿Okay? Nuevamente espero que les haya sido de utilidad este video, y esperemos el próximo video entonces para darles la explicación de las clases de macros, la segunda parte. Nuevamente muchas gracias por ver el video. Cualquier duda pues me la pueden comentar, yo con mucho gusto les resolveré las dudas, y quedamos entonces QAP. Que tengan un feliz resto de día.